Hola a todos, es hora de su ración regular de ron del miércoles y hoy vamos a hablar sobre la batalla de Narvik, pero no solo una, no solo dos, sino tres batallas de Narvik. Y dado que ha trabajado muy extensivamente tanto en la campaña noruega como en los destructores de clase tribal en particular, que forman bastante el centro de al menos una de estas batallas, pensé que sería mejor involucrar a Drachinifel, porque si no lo hiciera, probablemente nunca me perdonaría. No habría sido tan malo, simplemente me habría vengado de alguna manera muy distinta, lo cual posiblemente me asusta aún más. De todos modos, entremos en la historia, así que Narvik es una ciudad muy antigua, se remonta mucho más allá de la era vikinga, hasta la Edad de Bronce aparentemente, pero se había convertido en un puerto relativamente pequeño pero importante en la costa noruega en los 1870, gracias a ser una salida libre de hielo para la minería de mineral de hierro sueca. No obstante, había tenido una existencia relativamente pacífica desde entonces, incluso durante la Primera Guerra Mundial. Pero todo eso iba a cambiar en 1940, cuando una serie de tres importantes batallas navales tendrían lugar en y alrededor de ella en el transcurso de un solo mes, siendo ese abril. De hecho, prácticamente en el transcurso de una sola semana, todo como resultado de la invasión alemana a Noruega. Verás, el 9 de abril se acercaba una poderosa flotilla. Había 10 destructores alemanes que comprendían la mayoría de los grandes destructores modernos y comisionados restantes de la Kriegsmarine, ya que ya había habido pérdidas de guerra. Estos eran el Georg Thiel, Wolfgang Zenker, Bernd von Arnim, Erich Gies, Erich Kollner, Dieter von Röder, Hans Ludemann, Hermann Kampner, Wilhelm Heidkamp y Anton Schmid. Aquellos de ustedes que hablan alemán, por favor, califiquen de 10 en los comentarios a continuación, y todos estaban bajo el mando general del comodoro Frederick Gunther a bordo del Wilhelm Heidkamp, y nos referiremos principalmente a cada uno de estos destructores por sus apellidos en adelante, aunque ocasionalmente les daré sus nombres completos donde sea apropiado. Ahora, su misión principal era entregar las tropas que llevaban unas 200 cada uno al puerto en lugar de involucrarse en cualquier lucha superficial prolongada, al menos en el camino de entrada. Sin embargo, a principios de ese mes, habían llegado los barcos de defensa costera Norge y Eidsvold, junto con dos pequeños submarinos, B-1 y B-3, el tender de submarinos Lingen, y dos buques auxiliares, Michael Sars y Kelt, todos bajo el mando del capitán de comando Peraschim. Ya había otro barco de patrulla allí. Sin embargo, todos estos habían sido avistados por un tal Herr Bussow, el vicecónsul alemán presente en Narvik, quien había estado informando diligentemente todo a Berlín. Y desafortunadamente para Ashim, su superior directo había elegido esa semana para irse de vacaciones, por lo que de repente Ashim se quedó a cargo de la defensa de toda la zona, no solo del puerto de Narvik en sí, lo que significaba que los barcos noruegos no tuvieron la oportunidad de establecer planes defensivos precisos o evaluar la situación actual del puerto y la zona que lo rodea como les hubiera gustado. Y así, en las primeras horas de la mañana del noveno, los destructores alemanes comenzaron su acercamiento final a Narvik, encontrándose en el camino con los dos auxiliares mencionados anteriormente y la tercera embarcación de patrulla, la Senja. Los noruegos habían pasado a máxima alerta el día anterior debido a informes de esfuerzos británicos para colocar minas cercanas y aún estaban en estado de preparación inmediata. Pero por delante de los destructores, la tarde anterior, el petrolero alemán Jan Bellum había entrado al puerto como un barco civil. No llevaba armas ni tropas, pero estaba completamente cargado de petróleo y provisiones, aparentemente destinado a Alemania, pero en realidad se estaba posicionando previamente como un barco de suministros para los buques de guerra alemanes entrantes. Michael Sars y Kelt estaban de patrulla y avistaron a 9 destructores alemanes que se acercaban. El Erich Gieser había tenido problemas con el motor y estaba llegando un poco tarde. Kelt logró emitir una advertencia mientras los dos barcos de patrulla se refugiaban, ya que entre ellos tenían menos potencia de fuego que la batería antiaérea de un solo destructor alemán, lo que combinado con las señales que habían estado recibiendo justo después de la medianoche, que hablaban de numerosas incursiones navales hacia los puertos noruegos e instrucciones para enfrentar cualquier ataque con fuerza, indicaba que algo malo estaba a punto de suceder. Finalmente, a las 04:20, en medio de la confrontación, llegó una señal de la almirantía noruega: no disparen a los barcos británicos, disparen a los alemanes, ya que en este punto se había vuelto claro quién estaba invadiendo.
Con los barcos de patrulla eludidos, la siguiente línea de defensa era el Eidsvold, ya que Neusch estaba más adentro en el puerto, para que Aschheim pudiera mantener una línea abierta con la almirantía noruega a través de un enlace directo por tierra y recibir más actualizaciones. 6 de los destructores interrumpieron su carrera por el fiordo para asegurar fuertes y bases militares, lo que dejó a 3, Heidkamp, Thiele y Arnim, para enfrentarse a la primera unidad de superficie noruega. A bordo del Eidsvold y Norge la situación era algo confusa. El Senja, el otro barco de patrulla, había navegado hacia una escuela de nieve, pasando el trío alemán entrante sin realmente verlos, y luego, en un caso de identidad equivocada, informó a uno de los destructores alemanes que estaba desembarcando tropas más arriba en el fiordo como un crucero británico. Esto fue algo aliviador para los noruegos, ya que con los barcos alemanes llegando con intenciones hostiles, un crucero británico sería un activo poderoso con el que cooperar contra la Kriegsmarine, pero una señal de seguimiento que corrigió la observación a un par de destructores alemanes parece no haber llegado al buque insignia noruego. A las 04:30 Norge había desechado sus líneas telefónicas y había asumido su propia posición defensiva. A pesar de tener 40 años en este punto, tenía 6 pulgadas de armadura de cinturón, media docena de cañones de 6 pulgadas y un par de cañones de 210 milímetros o poco más de 8 pulgadas como su barco hermano, así como muchas armas antiaéreas y antisuperficie más pequeñas. Por lo tanto, en teoría, los buques de defensa costera deberían haber sido capaces de dar a los 3 grandes destructores una pelea bastante decente, especialmente en las aguas confinadas, donde la mayor velocidad de los barcos alemanes, que en este punto estaban funcionando casi con vapores de todos modos, sería un problema significativamente menor. Desafortunadamente para los noruegos, los vientos de fuerza de Gale y las capas de nieve y aguanieve espesas estaban reduciendo enormemente la visibilidad y con ella cualquier ventaja de alcance que los 2 barcos podrían haber tenido de otra manera. Y con la reducción de la visibilidad también se fue su capacidad para apoyarse mutuamente también. Esto ya se había hecho evidente ya que, con menos información a mano que Norge, Eidsvold ya se había encontrado con los alemanes, los destructores apareciendo de una pared de nieve a solo unos pocos cientos de metros de distancia. En lugar de abrir fuego inmediatamente, Eidsvold apuntó sus cañones a los intrusos y les ordenó detenerse, con un disparo de advertencia que luego cayó en la estela de Heidkamp cuando el mensaje de la lámpara de señales no obtuvo ninguna respuesta. Los barcos alemanes debidamente redujeron la velocidad y enviaron a un par de hombres en un bote, quienes, cuando fueron escoltados al puente de Eidsvold, declararon algo en la línea de «Felicitaciones, estás siendo defendido de los británicos. Por favor, no resistas». Estos nuevos amigos también exigieron que el barco se rindiera, apagara sus motores y desactivara todos sus cañones. El capitán de Eidsvold dijo que tendría que consultar con Askim a bordo de Norge, pero el oficial alemán se negó a esperar y volvió a su barco, que había mantenido sus cañones preparados en proa y popa, pero también había entrenado silenciosamente sus torpedos en el barco noruego. El capitán Willoch del Eidsvold se comunicó por radio con Askim y rápidamente recibió una orden cortante de abrir fuego. Pero trágicamente, en lugar de simplemente seguir esta orden, Willoch primero fue a decirle al oficial alemán, cuyo barco estaba justo en el proceso de zarpar, que iba a luchar, lo que a su vez permitió al Korvettenkapitän Gerlach, el oficial en cuestión, disparar una bengala roja desde su pequeño barco, que era la señal preestablecida que indicaba que los noruegos habían decidido luchar, y así los destructores alemanes supieron lo que estaba a punto de suceder antes que la mayoría de la propia tripulación del Eidsvold, o Centursea. Una vez que regresó al puente, Willoch ordenó que el barco se pusiera a toda potencia y se dirigiera hacia el destructor más cercano. Los propios alemanes tenían órdenes de no disparar primero, ya que esperaban que la ocupación se pudiera realizar pacíficamente, pero dado que las acciones de Eidsvold parecían ser hostiles, pronto 4 torpedos estaban en el agua desde el campamento escondido. ¿Por qué Eidsvold no abrió fuego en los 2 minutos entre la aceleración y el impacto de los torpedos? Siempre será incierto. El rango era a quemarropa y sus extensas baterías de armas ya tenían a los alemanes completamente a su merced. Podrían haber disparado de 2 a 3 salvas desde las armas principales y media docena desde las armas menores, pero en el evento, la orden de disparar, según los sobrevivientes, pareció finalmente haberse dado aproximadamente al mismo tiempo que 2 o posiblemente 3 de los torpedos del destructor alemán se estrellaron contra su costado.
Ahora, Eidsvold podría haber llevado suficiente armadura para resistir un tiroteo con los destructores alemanes por un tiempo, pero su antigüedad de principios de siglo significaba que su protección contra torpedos era básicamente inexistente y los depósitos de municiones delanteros detonaron de inmediato, seguidos poco después por las calderas o los depósitos de municiones traseros, y en cuestión de momentos todo lo que quedaba del barco era humo a la deriva y un poco de la popa hundiéndose bajo las olas, llevándose a 177 hombres con ella, dejando solo a 8 sobrevivientes. Y lo curioso es que la pregunta sobre por qué no disparó es en realidad algo que surge bastante a menudo como un debate, pero había dos movimientos bastante fuertes dentro del ejército noruego. Eso mitigaría, y creo que mi intención y mi punto de vista es que la Marina está más infectada que la otra. A menudo se presenta una visión antigua. Había muchos simpatizantes nazis, pero eso no era realmente tan fuerte dentro del ejército noruego como podría haber sido. Hay algunos en el ejército, pero son muy pocos y están muy dispersos y muy ruidosos después debido a lo que sucede, pero no son tanto una fuerza mayor en la cosa, pero hay una historia bastante fuerte de neutralidad y su pensamiento es que pueden obligarlos a retroceder actuando agresivamente. Los obligarán a retroceder, que los alemanes no quieren pelear con ellos, que no quieren esta pelea extra, que lograrán alejarlos, que al verse aterradores, grandes y malvados, funcionará. El problema es que los alemanes han aprendido la lección de lo que los británicos hicieron en el incidente de Almar, donde los británicos simplemente pasaron de los noruegos y hasta cierto punto los ignoraron directamente en el fiordo y dijeron, sí, lo sentimos, pero vamos a hacer esto de todos modos. Y los noruegos no habían hecho nada. En este escenario, él tiene todas estas armas, podría haber causado un serio destrozo en los destructores alemanes. Seamos honestos, si hubieran sido golpeados por un proyectil de 8 pulgadas a esa distancia, no quedaría mucho de ninguno de esos destructores, incluso con un proyectil de 8 pulgadas de esa edad. Los proyectiles de 6 pulgadas habrían causado suficiente daño, así que lo más probable es que sí, la habrían hundido, pero habría 3 destructores en el fondo, y esa es una pregunta interesante para lo que sucede después. Porque si los 3 destructores se han hundido allí, ¿continúan con la operación? Acaban de perder 3 destructores, acaban de perder el 30% de su fuerza. ¿Qué significa eso para el resto de la operación? Y es completamente porque, ya sabes, no quiere empezar una guerra. Y habría sido el buque insignia, así que habría sido el oficial al mando tanto de las tropas como de la flotilla de destructores en sí. Que como veremos, las personas que asumieron la responsabilidad del Comodoro Bonte más tarde posiblemente no eran las más calificadas. Así que sí, eso es el final de la culpa de Eid. Pero en la boca del puerto de Narvik, Norge había avistado un par de destructores alemanes a larga distancia, pero eso fue en un intervalo entre las escuelas de nieve y la nieve se cerró de nuevo antes de que pudieran hacer algo. En el ínterin, después de eso, escucharon la conversación con Eidsvold, luego el sonido de una enorme explosión doble que marcó el final del barco, y eso significaba que Norge estaba listo para luchar en el momento en que apareciera algo, pero la visibilidad era absolutamente pésima. Menos de una milla separaba a Eidsvold de Norge y sin embargo absolutamente nada se había visto del final de su barco hermano, ni siquiera el parpadeo de luz de las llamas de la explosión, solo el sonido rodante de las explosiones mismas. La nieve ahora se levantó ligeramente, y resultó que 2 de los destructores alemanes ya estaban atracados y desembarcando tropas, habiendo pasado completamente por alto y eludido al Norge en la nieve intensa mientras pasaban por la entrada del puerto. Norge sí abrió fuego inmediatamente, pero a pesar de la corta distancia, la mayoría de los proyectiles se fueron un poco largos, ya que incluso a menos de media milla apenas se podían ver los barcos alemanes. Los propios barcos alemanes respondieron con una falta de precisión casi igual, pero la distancia era lo suficientemente corta como para que hubiera ráfagas de balas de ametralladora salpicando la superestructura de Norge, probablemente impulsadas más por el viento que por cualquier objetivo particular en el puente. Bernd von Arnim también comenzó a disparar salvas parciales de torpedos, pero a pesar de que Norge estaba estacionario, todos excepto el último par fallaron. Desafortunadamente, los 2 últimos sí impactaron, uno en medio de los barcos y otro en la popa, y en una repetición virtual de Eidsfeld, las revistas del barco detonaron de nuevo, llevándose a 105 hombres al fondo.
Esta vez se rescatarían a 96, en parte gracias a las numerosas embarcaciones que se lanzaron casi inmediatamente desde los barcos mercantes cercanos y para su crédito por la tripulación del propio Arnim. Cuando salió el sol, al menos hasta donde alguien podía distinguir, finalmente llegó el Geyser y se informó a los 3 barcos de patrulla sobre la destrucción de las 2 embarcaciones más grandes, y posteriormente se les ordenó regresar al puerto bajo las armas alemanas. Con pocas otras opciones disponibles para ellos, tuvieron que cumplir. Los destructores alemanes, con sus tropas en tierra, ahora se movieron para repostar desde el Jan Bellum. Había justo suficiente combustible para rellenar los depósitos de los 10 destructores a bordo, pero eso era todo. Cualquier operación adicional reduciría las reservas de combustible de los destructores, lo que a su vez significaba que sin otro petrolero nunca podrían regresar a Alemania a menos que se fueran casi inmediatamente o hicieran una parada en otro lugar de la costa. Ahora los alemanes habían pensado en esto y 2 otros petroleros habían sido enviados detrás de la fuerza de invasión, pero el Kattegat que se dirigía a Narvik sería detenido y posteriormente hundido por el buque noruego Nordkapp más tarde el día 9, mientras que el Skagerrak que se dirigía a Trondheim pero en teoría llevaba suficiente combustible para ayudar también a la fuerza de Narvik, terminaría siendo interceptado por el Her Majesty's Ship Suffolk unos días después, mientras aún estaba en el mar. El otro problema era que con solo un barco, un máximo de 2 destructores podían ser reabastecidos de combustible a la vez, y con bombas bastante débiles, esto tomaba tiempo. Así que en lugar de regresar a casa la misma noche, como estaba planeado, la fuerza de la Kriegsmarine se encontró todavía reabasteciendo de combustible al día siguiente, el 10º, con algunos de los barcos que aún no habían tenido la oportunidad de atender sus tanques de combustible efectivamente vacíos. Heidkamp, Arnhem y Thiel tenían los tanques llenos, pero todos los demás estaban parcialmente llenos o aún esperando. 3 submarinos habían aparecido en las cercanías para ayudar con la defensa, pero con la estancia más larga de lo planeado se ordenó a 6 más que se dirigieran a Narvik a máxima velocidad. Agotado y con el clima permaneciendo abismal, el Comodoro Bonte ordenó a un destructor que realizara el servicio de vigilancia para apoyar a los submarinos durante la noche. Eso fue el final de la primera batalla de Narvik, pero no fue el final de toda la situación, ya que los británicos habían pasado los últimos días tratando de encontrar y enfrentar a los alemanes, en su mayoría sin éxito, pero ahora tenían una oportunidad, ya que podían decir con certeza exactamente dónde se encontraba una gran fuerza de la Kriegsmarine, aunque no sabían exactamente cuántos barcos estaban presentes, y así la almirantía ordenó al capitán Bernard Warburton Lee que llevara fuerzas a Narvik y destruyera cualquier buque de guerra alemán que encontrara allí con el objetivo de capturarlo de los alemanes, ahora que Alemania y Noruega estaban oficialmente en guerra, y los barcos de la Marina Real serían bienvenidos por los noruegos. Mientras tenía 8 destructores disponibles inmediatamente, 4 de ellos, el Esk, Ivano, Icarus y Greyhound, constituían una fuerza de colocación de minas, y no tenían torpedos ni armas de popa aparte del Greyhound, que estaba operando en apoyo de los otros 3, por lo que llevaría a Hardy, Hotspur, Hunter y Havoc hacia Narvik. El crucero ligero Penélope estaba demasiado lejos para unirse a tiempo, pero el Her Majesty's Ship Hostile apareció al azar y decidió ayudar después de haber encontrado primero al crucero de batalla Her Majesty's Ship Repulse y su escolta antes de que Repulse amablemente le señalara la dirección de Warburton Lee. Y una de las cosas interesantes con este escenario es que Warburton Lee está recibiendo las órdenes y hay 2 otros capitanes dando vueltas de flotillas de destructores, porque hay tanto la 4ª como la 6ª flotillas de destructores, originalmente las primeras y segundas flotillas tribales. En el área, en operaciones yendo, has enviado los barcos de clase H para hacer el reconocimiento y después están como pasando a través y resulta que la almirantía había estado. Básicamente estaban tan preocupados por el ataque aéreo que sentían que los tribales deberían concentrarse con los principales activos para protegerlos porque eran los mejores en defensa aérea, en lugar de usar esos destructores particulares para el reconocimiento, que es para lo que se construyeron, porque parte de sus deberes han sido parte de la línea A acá, que se suponía que era la posición de reconocimiento de la Marina Real. Estaban usando la clase H que podía hacerlo, pero seamos honestos, si tuvieras que elegir entre entrar en un fiordo donde probablemente entrarías en combate cuerpo a cuerpo con destructores enemigos, Drac, ¿cuál preferirías? ¿Una clase H o Her Majesty's Ship Eskimo?
Bueno, Eskimo tiene el doble de armas. Sí, eso sí ayuda. Así que tenemos a Warburton Lee y sus 5 destructores y comenzaron a moverse hacia arriba, hacia Vestafjorden, como se llama el gran fiordo, en el que se encuentra Narvik en la parte superior, y encontraron a algunos pilotos locales cerca de la entrada, y en este punto se les informó de algo aproximado al tamaño de la verdadera fuerza alemana, aunque los pilotos solo habían visto 6 embarcaciones, y por lo tanto dijeron que había 6 destructores. En lugar de lo que Warburton había pensado inicialmente, que era 1 o 2, también mencionaron que los destructores alemanes eran individualmente mucho más grandes que el desplazamiento estándar de la clase H de poco menos de 1.500 toneladas, pero a pesar de todo, después de algunas deliberaciones y dada una orden directa de ataque, Warburton Lee decidió que iba a proceder, informando a la almirantía mientras los barcos se dirigían al fiordo de la nueva oposición revisada. El vicealmirante Whitworth estaba a bordo del Her Majesty's Ship Renown y no estaba muy contento con la situación. En realidad quería que Warburton Lee esperara unas horas mientras ordenaba a Penélope, junto con 3 de la clase Tribal y un destructor de la clase K, para entrar y ayudar. Esto siendo Punjabi, Beduino, Esquimal y Kimberley con Renown y sus propios escoltas, llegando desde el oeste, si se podía ahorrar tiempo, pero al final decidió no ordenar a Warburton Lee que esperara, lo cual fue una decisión de la que más tarde se arrepentiría y expresaría ese arrepentimiento por escrito. Los 5 destructores, mientras se dirigían, fueron avistados por el U-51, pero como se dirigían al suroeste en ese momento como parte de un zigzagueo antisubmarino, esto le dio a Bonta la impresión de que los destructores de fuego eran solo un grupo de patrulla que se dirigía en alguna otra dirección aleatoria. De hecho, poco después de que el U-51 rompiera el contacto, los barcos volvieron a las tormentas de nieve y con sus líneas ligeramente desplazadas a estribor, permitiendo que todos los cañones delanteros del barco abrieran fuego en caso de que algo apareciera frente a ellos a corta distancia. Procedieron hacia su destino. Sin embargo, se vieron obligados a usar una combinación de navegación a estima y ASDIC, que ahora conocemos como sonar, para avanzar lentamente por el fiordo porque no podían ver nada y, de hecho, la única señal que tenían de que estaban en el fiordo era el hecho de que no se habían quedado sin mar en la oscuridad. Un ferry aleatorio surgió de la nieve, lo que obligó a Hostile a abandonar su posición para evitar una colisión, perdiendo así el contacto y obligando a Hostile a hacer su propio camino por el canal. En medio de todo esto, llegó otra señal sugiriendo que Eidsvold y Norge podrían estar en manos alemanas, pero esto no pareció sacudir a Warburton Lee de su curso, y a las 2:30 de la mañana del 10, menos de 24 horas después del asalto alemán, los barcos británicos habían despejado la parte más estrecha del fiordo y estaban acelerando a velocidad de ataque. Aunque la visibilidad seguía siendo absolutamente pésima, U-25 y U-46 habían sido estacionados en lados opuestos de los estrechos, que apenas tenían 3 kilómetros de ancho en el mejor de los casos, y no vieron nada mientras la flotilla pasaba casi demasiado cerca, incluso para que sus torpedos se armaran. El Dieter von Röder había relevado al Anton Schmidt en el servicio de patrulla durante la noche, pero alrededor de las 4:20 de la mañana salió el sol, y creyendo que sus órdenes eran patrullar hasta el amanecer, el capitán de la corbeta Holthoff llevó su barco de regreso al puerto. Mientras tanto, el Her Majesty's Ship Hostile había logrado alcanzar al resto de los barcos británicos, y 10 minutos después de que el Reuter se dirigiera de regreso a través de la entrada del puerto, los barcos de Warburton Lee estaban haciendo exactamente lo mismo con menos de medio milla de visibilidad. Los oficiales británicos escanearon las vagas siluetas de los numerosos cargueros en un esfuerzo por detectar si había algún barco de la Marina de Kriegs presente. Se avistó un destructor situado entre 2 cargueros y el Her Majesty's Ship Hardy, el buque insignia, disparó rápidamente 3 torpedos y se alejó a gran velocidad. 2 destructores más entraron en la vista y el lanzador de torpedos trasero envió 4 torpedos más antes de que los barcos de la Marina Real abrieran fuego con sus cañones principales. A bordo de los barcos alemanes, las alarmas sonaron mientras los sonidos de los disparos resonaban en todo el puerto, pero para el buque insignia ya era demasiado tarde. Un torpedo impactó uno de los cargueros cercanos, pero el siguiente golpeó el campamento oculto en la popa, y por tercera vez en menos de 24 horas la revista de un barco detonó. Las 3 torretas de popa volaron por el aire en una especie de flor de lis pirotécnica, y la mitad trasera del barco prácticamente dejó de existir, junto con 80 de la tripulación, incluyendo al comodoro Bronte.
Lo que quedaba del campamento oculto fue, para crédito de la tripulación, muy rápidamente atado al otro carguero cercano para evitar hundirse en las bastante heladas aguas del fiordo. El siguiente barco en línea fue el Her Majesty's Ship Hunter, que disparó todos sus torpedos a un destructor anclado y varios mercantes cercanos. Varios de los mercantes recibieron impactos y el destructor, el Anton Schmidt, fue golpeado en medio del barco tanto por proyectiles como por torpedos, con el barco comenzando a inclinarse fuertemente y a asentarse por la popa. Con Hardy desplegando una cortina de humo y todo el humo de los cañones disparando, la visibilidad se había empeorado aún más, si es que eso era realmente posible, y por lo tanto el Her Majesty's Ship Havoc tuvo que conformarse con un breve intercambio de disparos con el Hermann Körner antes de encontrarse con el Schmidt y poner otro torpedo en él por si acaso, partiendo el barco en dos y enviándolo al fondo también. El Dieter von Röder estaba justo en el proceso de soltar anclas, habiendo regresado de su patrulla, cuando todo el infierno se desató detrás de ellos. Con solo destellos en el Merck para apuntar, se envió una breve ráfaga de disparos a larga distancia, pero esto se vio limitado cuando la nieve volvió a entrar y hasta los destellos de los cañones desaparecieron. Actuando bajo un destello de inspiración, el capitán Holdorf ordenó que los 8 tubos de torpedos del barco fueran disparados de la manera en que habían venido, y, sin ninguna advertencia, los torpedos aparecieron poco después, dirigiéndose directamente hacia los destructores británicos. Pero afortunadamente para ellos, estaban navegando relativamente alto en el agua, ya que habían usado la mayor parte de su propio combustible, y las aguas del puerto eran algo más frescas que las profundidades saladas del océano, lo que a su vez significaba que los torpedos tendían a correr un poco más profundo, y así lo que podría haber sido un bombardeo de motores de batalla simplemente pasó inofensivamente debajo de los barcos de Warburton Lee. Hermann Quenner se liberó del petrolero y se dirigió a la lucha, solo para encontrarse casi al alcance de la mano del Anton Schmidt cuando fue volado en dos. Las ondas de choque de la explosión paralizaron los motores de Quenner, dejándolo a la deriva hacia el naufragio del Schmidt. Y mientras los británicos salían del puerto por primera vez, un breve momento de calma permitió a Uroda y Hans Ludermann disparar al Havoc, pero la artillería de Havoc demostró ser superior, incapacitando a Hans Ludermann con 2 golpes desagradables y enviando el barco fuera de control fuera de la lucha. Los torpedos perdidos de ambos lados ahora estaban golpeando las paredes del puerto y los lados escarpados del fiordo, amplificados por los enormes acantilados para sonar como el fin de los días, y provocando que algunas de las armas antiaéreas dispararan salvajemente al cielo, ya que pensaban que las explosiones rodantes significaban que un asalto de bombardeo estaba en marcha, lo que solo añadía al estruendo. Hotspur y Hostile habían ido en busca de baterías costeras, que se habían informado, pero al no encontrar ninguna, se dirigieron hacia las explosiones a tiempo para encontrar a los otros 3 destructores saliendo del puerto. Dispararon torpedos al puerto, pusieron humo, y luego Hostile decidió entrar de todos modos para darle un rápido golpe al Rudder, incapacitando al buque alemán con 5 impactos que incendiaron el barco y destrozaron su control de timón, 2 salas de calderas, y destruyeron una de las torretas de armas principales. Fue, en resumen, una visita muy amistosa de la Fuerza de Destructores Británicos. Es exactamente lo que esperarías que hicieran. Aparecen, les dan a las personas una buena cantidad de scones y mermelada y o son torpedos y proyectiles. Nunca estoy del todo seguro, pero en este punto realmente están haciendo muy, muy bien y este es el punto que a menudo se olvida cuando hablamos de las batallas de Narvik. Hablamos mucho sobre la segunda batalla. Ahora la segunda batalla británica de Narvik. Tercero en general, porque hay esta cosa encantadora llamada guerra allí y hay estos destructores tribales y todas estas cosas. Pero incluso en este escenario, los destructores, que no se supone que realmente estén haciendo este trabajo, o si están haciendo este trabajo, se supone que lo están haciendo en conjunto con un bonito destructor tribal sentado allí para ir si quieres entrar en una pelea a tiros con mis amigos, te golpearé primero un lo están haciendo muy, muy bien y esto es porque, como a menudo intento y hago el punto, acerca de la fuerza de destructores de la Marina Real, es un poco única entre las marinas en que la fuerza de destructores se considera una élite. Los tribales se consideran una élite dentro de una élite, así que no estoy seguro de cómo puedes explicar eso en el mundo moderno. Probablemente los términos sean la diferencia entre, yo sé, los boinas verdes y la fuerza delta o algo así, pero la fuerza de destructores
se consideran élite, así que hacen todo tipo de prácticas de tiro extra, hacen todo tipo de trabajo extra y más allá. Así que cuando estás sentado allí pensando que están haciendo mejor en el tiro, joya a pesar del hecho de que tienen armas un poco más pequeñas. Tienen un poco menos de armas, así que realmente esperarías que les fuera bien. Probablemente los estén usando con mucha más precisión, probablemente estén disparando mucho más rápido y esas tripulaciones probablemente estén entrenadas hasta el final de su vida para asegurarse de que lo están haciendo bien. Sí, sí, dijeron que los alemanes ciertamente no lo esperaban, pero incluso cuando era un 2 contra uno, con los barcos alemanes teniendo más armas por barco en este punto, la clase H estaba saliendo mejor. Y así, a medida que crecía la luz, o deberíamos decir en las condiciones climáticas, la nieve se volvió un poco más blanca alrededor de las 5:30 de la mañana, Warburton Lee tomó nota. Concluyó que habían enfrentado a 4 o posiblemente 5 barcos alemanes, lo que según su cálculo dejaba 1 o 2 por ahí en algún otro lugar, ya que los informes que habían escuchado anteriormente sugerían que había 6 barcos, no 10, presentes. Y todavía tenía 18 torpedos en su flotilla, aunque ya había disparado 24. De hecho, por supuesto, había 5 destructores alemanes fuera del puerto, dispersos a lo largo del fiordo, y el Ludermann había logrado enviar una señal que los alertó del ataque. Ajenos a esto, los barcos británicos hicieron otra pasada por el puerto, pero encontraron poco que no hubieran disparado ya. Ludermann lanzó otros 4 torpedos, pero estos también se hundieron profundamente. Warburton Lee estaba decidiendo si debía enviar grupos de desembarco para enfrentarse a las tropas alemanas en tierra, cuando avistaron 3 destructores más que venían hacia ellos por el fiordo. Estos eran Wolfgang Senker, Erich Gies y Erich Köllner. Con la visibilidad finalmente mejorando, el Her Majesty's Ship Hardy abrió fuego con todas sus armas a poco más de 7.000 yardas y recibió una descarga devastadora a cambio. Los barcos alemanes, liderados por un capitán de fragata Bay, más sobre él en futuros episodios de la Segunda Guerra Mundial, estaban en alerta máxima y aunque estaban desesperadamente cortos de combustible. Uno de ellos había cerrado realmente un número de sus calderas debido simplemente a no tener aceite en los tanques cercanos para alimentarlas, pero sí tenían la ventaja táctica. Ahora se desarrolló una lucha de correr y disparar con los alemanes, obteniendo lo mejor de ella a medida que la visibilidad disminuía y volvía a aparecer repetidamente a medida que las escuelas de nieve comenzaron a moverse a través del fiordo. En otro lugar, el Fregattenkapitän Friedrich Berger tenía a Georg Tiller y Bernhard von Arnim también acercándose, y logró cortar sin ser visto delante de los destructores británicos cruzando la T de los barcos británicos y abriendo fuego con las 10 armas disponibles para él, sin darse cuenta de que en una escuela pesada que lo seguía, los 3 barcos alemanes perseguidores habían elegido retroceder. Warburton Lee no se dio cuenta de que en realidad tenía una ventaja local de 5 contra 2 y podría haber enfocado su flotilla mucho más de cerca en los 2 barcos alemanes adelante. Georg Thiel comenzó a acertar en Hardy, desactivando sus armas delanteras, luego el puente y luego la superestructura, hiriendo fatalmente a Warburton Lee. Arnim se unió y las calderas también fueron rápidamente destruidas. Con Hardy avanzando hasta detenerse, el teniente Stanning, el último hombre en pie en el puente, ordenó que el barco virara duro a babor y lo encalló en el lado sur del fiordo para permitir que los hombres abandonaran el barco sin tener que pasar mucho tiempo, si acaso alguno, en el agua helada, con la última arma de popa todavía disparando para cubrir hasta que se quedó sin munición. Los siguientes en sentir las tiernas misericordias de Thiel y Arnim fue Havok, ya que los otros 3 barcos británicos estaban en gran medida ocultos a la vista en su propia cortina de humo, así como el humo del cañón y la chimenea de los 2 destructores líderes. A pesar de que la distancia ahora se redujo a aproximadamente 3.000 yardas, Havok parece ser casi inmune al fuego entrante. Uno de los pocos proyectiles que realmente la golpeó aterrizó junto a un casillero de municiones, pero luego no logró detonar y un tripulante cercano lo arrojó por la borda de inmediato. Los torpedos de ambos lados silbaban al salir, pero no lograban prácticamente nada, ya que los rápidos cambios de rumbo que implicaba esta versión naval de una pelea con cuchillos hacían casi imposible para los oficiales de torpedos hacer estimaciones precisas de la delantera. En este punto algo preocupado por lo que le había sucedido a Hardy, y con los 2 destructores alemanes adelante alejándose un poco, Havok dio la vuelta, dejando a Hunter como el barco líder.
Ahora la suerte comenzó a agotarse para ambos lados, y Teal y Hunter se desgarraron rápidamente, desmontándose en una ventisca de impactos de proyectiles, a lo que se añadió el fuego de todo, hasta las armas antiaéreas ligeras de ambos lados. Un torpedo de Teal finalmente logró marcar un golpe alemán con este tipo de armas, y Hunter comenzó a reducir la velocidad rápidamente, causando que Hotspur detrás de él, que estaba teniendo sus propios problemas debido a los impactos de proyectiles en el timón, pero provenientes de Arnhem, terminara embistiendo a Hunter por detrás. Con los dos barcos enredados ahora completamente comprometidos por los destructores de Bay, y los otros tres barcos alemanes activos haciendo una reaparición, con Hostile y Havoc habiendo avanzado, y Hunter volcándose rápidamente y hundiéndose cuando Hotspur finalmente logró retroceder, en gran parte gracias a que su capitán se dirigió a popa bajo fuego, y luego gritó órdenes a las salas de máquinas y dirección a través de las escotillas cerca de la torreta X. Hotspur quedó a merced de los 5 barcos alemanes. Pero luego, adelante, se renovó el fuego de las armas cuando Hostile y Havoc giraron y volvieron a cargar para rescatar al destructor que se creía perdido. Con Hostile desplegando una cortina de humo, los 3 destructores se alejaron de nuevo, golpeando aún más a Teal en su camino de salida. Con la visibilidad aún no muy buena y muchos de los destructores activos ahora críticamente bajos de combustible, después de una corta persecución por parte de Kampelner, los 3 barcos británicos restantes fueron dejados a su suerte. Los alemanes, en cambio, se ocuparon recogiendo supervivientes del Hunter y más tarde fueron en busca de Hardy, cuyo naufragio había flotado a través del fiordo con la marea alta y luego se volcó en una ubicación completamente diferente. Al regresar, los 3 barcos británicos asustaron al U-40 y 6 haciéndolos sumergirse rápidamente al aparecer de una nube de nieve intensa a casi quemarropa, antes de encontrarse con el barco de suministros Rauenfels, que se dirigía con armas pesadas para las tropas en tierra y más munición para los destructores. Los barcos británicos abrieron fuego, el barco alemán encalló y, al darse cuenta de que en algún momento había prendido fuego, el barco británico envió un par de proyectiles más a larga distancia solo para asegurarse de que el barco no pudiera ser rescatado. Uno de ellos aparentemente golpeó la munición alemana almacenada, y eso aseguró que el rescate del barco o cualquier cosa a bordo no sería un problema para nadie en el corto plazo. Ese día se dispararía un último conjunto de torpedos. U-25 y U-51 en la entrada a West Fjorden intentaron eliminar a los barcos británicos que salían, pero debido a una mezcla de los mismos problemas que los torpedos de los destructores alemanes, así como problemas con los detonadores magnéticos equipados en sus propios torpedos de U-Boat tan al norte, todos los torpedos se hundieron profundamente o detonaron temprano. En balance, los británicos habían salido algo mejor de esta batalla. Habían perdido 2 destructores con otro gravemente dañado, pero a cambio había 2 buques alemanes hundidos, el Schmidt y el Heidkamp, con Röder y Arnim reducidos a baterías de defensa estacionarias debido a los daños, junto con graves daños a Thiele. Ludermann y Kuhne tenían daños moderados, y Kapner todavía sufría problemas de motor. También habían gastado mucha de su munición y muchos de sus torpedos, así como un número de barcos mercantes de varios países que ahora descansaban en el lecho marino y por lo tanto no estaban disponibles para reforzar la Kriegsmarine y la pequeña flota mercante y de apoyo de Alemania. Esto dejó solo a Wolfgang Senker y Erich Gieser completamente operativos al final del día, aunque con 3 barcos más que probablemente volverían a ser capaces de combatir en poco tiempo. Mientras que Penélope y los tribales que llegaban en una maniobra de tenaza podrían haber salvado a Hunter y Hardy, así como haber terminado con la amenaza alemana allí y entonces, desafortunadamente, esto no iba a ser. En cambio, Penélope, los tribales Kimberly y Greyhound se encontraron con las H's restantes en el camino de salida. Hotspur fue enviado a reparaciones con escolta hostil, mientras que Eskimo y Beduino patrullaban en la entrada del fiordo, presenciando un par de grandes explosiones delante de ellos, lo que les hizo alejarse, creyendo que se habían encontrado con un campo de minas detonado a distancia. De hecho, era el desafortunado U-25 de nuevo, lanzando otro par de torpedos que una vez más detonaron prematuramente, y Penélope y los destructores formaron así un bloqueo suelto y esperaron órdenes adicionales. Uno se pregunta si el comandante del U-25 desarrolló un pequeño complejo sobre este problema particular y la guerra debido a problemas prematuros, pero dejando eso a un lado,
eso es de nuevo clásico, lo que los británicos han estado planeando hacer con ellos. Tienes a los tribales inmediatamente adelante. Están allí si cualquier fuerza ligera intenta salir, deberían ser capaces de llevarlos con ellos, tratarlos, cualquier cosa demasiado pesada, van a ser capaces de retirarse de nuevo en la fuerza mayor. Y tienes que pensar considerando todo lo que en realidad Warburton Lee logró hacer con los barcos que tenía. Imagina lo que habría pasado si Penélope y los tribales hubieran sido parte de esa fuerza inicial. Lo más probable es que no habría habido muchos alemanes incluso en esas condiciones, haciendo eso bien después, porque seamos honestos. El Her Majesty Ship Eskimo es un poco un sabueso de la nieve, le gusta la nieve, lo hace en su operación, disfruta de la nieve. Sí, y es interesante que, aunque la clase Arethusa teóricamente al menos estaba designada como buques de protección comercial, tienes a Penélope aquí actuando efectivamente como una gigantesca líder de flotilla, que es prácticamente exactamente el mismo papel que la clase Arethusa anterior había sido diseñada específicamente para hacer en la antesala de la Primera Guerra Mundial. Oh, es asombroso. Y a menudo terminan siendo la clase Arethusa, estos cruceros realmente geniales que a menudo se usan junto a los destructores más grandes como una especie de, bueno, realmente no hay un líder de destructor lo suficientemente grande porque técnicamente los tribales fueron construidos como líderes de destructores. Realmente no hay un destructor lo suficientemente grande que pueda justificar que se le otorgue el estatus de líder de las unidades de destructor más grandes, pero la clase Arafusa encaja bastante bien. Y nuevamente, en los confines de Noruega, en esos fiordos, es letal, porque eso es perfecto. Tiene todas estas armas de 6 pulgadas, tiene toda la armadura, todas las capacidades que necesita. Va a entrar en aguas estrechas, puede maniobrar mucho más fácil que un condado. Clase o Definitivamente que un acorazado o cualquier otra cosa puede mantenerse al ritmo de los destructores mucho más eficazmente que cualquier otro barco. Así que es perfecta y de nuevo, esto es lo que tienes si la operación se hubiera realizado como realmente debería haber sido. La tendrías esos 4 tribales, tendrías bueno, habrías tenido la flotilla de la clase H entrando, así que habrías tenido 9 destructores y un crucero ligero entrando. No estoy seguro. No creo que muchos de ellos, como dije, no creo que esté exagerando cuando digo que incluso en esas condiciones, considerando lo que lograron, lo que se habría logrado entonces, dudo que los alemanes lo hubieran hecho muy bien en eso, escenario especialmente. ya que sus submarinos siguen sufriendo de detonación prematura. Sí, lo cual es algo que seguirá surgiendo a pesar de que ya hemos terminado la segunda batalla y ahora estamos entrando en la tercera. Así que con los barcos alemanes restantes atrapados. Pero el trabajo, como lo vieron algo incompleto, la Royal Navy ahora se propuso terminar lo que quedaba, formando un depósito temporal de reaprovisionamiento y reparación, utilizando un barco de transporte alemán capturado, que tenía algunas grúas bastante bonitas, combinado con un petrolero británico recién llegado que apareció con la granada del destructor y el encuentro a remolque. Los británicos se encontraron con una base marítima temporal bastante acogedora, que se mejoró aún más, con un barco de salvamento noruego y una pequeña flota pesquera llena de marineros noruegos muy emprendedores con antorchas de soldadura se presentaron para ayudar. Ahora era el 11º. Desafortunadamente, Penélope logró encallar, por lo que llevarla al fiordo al frente de los destructores restantes estaba fuera de discusión por el momento, y se descartó un plan preliminar para volver y terminar todo el 12º. En Narvik, los alemanes tenían hasta 6 destructores vagamente operativos, aunque todavía escaseaban de combustible y municiones. Al menos solo Ludermann y Röder estaban atrapados en su lugar sin acceso significativo a reparaciones. Sin embargo, con el trabajo de abastecimiento de combustible y reparación en curso, una orden para que todos los destructores restantes se fueran y se unieran a los 2 Scharnhorsts solo produjo a Senker y Guise, quienes hicieron un intento fallido solo para retroceder al avistar fuerzas británicas superiores en la forma de la lentamente maniobrando Penélope y varias tribus de clase que los estaban esperando en la entrada. Estaban siendo muy amigables, saludaron y dispararon algunos tiros agradables para decir hola y sort of hicieron el baile tribal completo de que solo venimos a decir hola. Fue una recepción muy amigable, cálida y felizmente viral, digamos que recibieron en la entrada y decidieron que iban a retirarse, lo cual es realmente bastante grosero cuando un invitado llega. Si salen corriendo por la puerta cuando has estado esperándolos
preparado una larga recepción. Es un poco grosero. Esta situación continuaría durante toda la noche, con Colna encallando fuertemente y Senka dañando su hélice al atracar en un lugar un poco demasiado poco profundo. Y la hélice tocó la roca cuando la marea bajó, dejando ambos barcos necesitados de más reparaciones mientras estaban cerca de las fuerzas británicas. U-48 lanzó otra media docena de torpedos por su problema, obteniendo 2 casi aciertos y otras 4 detonaciones prematuras. Esto provocó que el capitán de U-48, en algo parecido a un enfado, navegara un poco alejado de las fuerzas británicas superficie y luego enviar un mensaje de radio muy largo y muy enfadado de vuelta a la sede de la Kriegsmarine, que efectivamente exigía quién exactamente les había proporcionado estos detonadores magnéticos de torpedos y si por favor podrían ser disparados. Funciona mejor que cuando estás lidiando con el Mark 14, ¿sí? Sí, para ser justos, el almirante Ryder realmente tomó todo en serio. Simplemente no les ayudaría en esta situación porque era un poco tarde. El 12º pasó relativamente tranquilo, con la principal emoción siendo un ataque de 8 Swordfish del Her Majesty's Ship Furious, que había aparecido, pero el mal tiempo y el entusiasta fuego antiaéreo significaron que esto logró relativamente poco, aparte de algunas bajas causadas por bombas perdidas que golpearon la costa y 2 de los barcos de patrulla noruegos que estaban amarrados siendo hundidos por daños de esquirlas a cambio de la pérdida de 2 aviones. En este punto, el reconocimiento aéreo alemán avistó de 7 a 8 destructores y un solo barco más grande esperando en la cabeza de Westfjorden, lo que llevó a los alemanes a decidir colocar el Kapellner, que estaba dañado, justo dentro de los estrechos en algunos bajíos como un barco de vigilancia. La razón para estar en aguas poco profundas era que si se hundía no podría hundirse completamente y por lo tanto permanecería como una batería de cañones estacionaria, pero como estaba en aguas tan poco profundas, le quitaron sus torpedos para usarlos en otros barcos. Este trabajo se completó justo después de la medianoche en la noche del 12 al 13. Kuna, Arnim y Ludermann ahora estaban en un estado operativo decente con Giese y Senka en reparación, pero su armamento estaba básicamente completamente funcional. Thiel estaba mayormente capacitado para el combate, menos un cañón principal capaz de combatir menos un cañón principal, pero estaba limitado en velocidad y actualmente estaba en reparación de motor. Rueda permaneció completamente inmóvil. Sin embargo, en alta mar, el 12º había visto algo de un cambio en las intenciones de la Marina Real. Con el daño a Penélope por encallamiento, se decidió cambiar el papel de buque insignia del ataque a un acorazado. La flota de caza había aparecido, pero Valiant y Repulse se habían separado casi inmediatamente para cuidar un convoy de tropas, lo que dejó una elección entre Rodney, Renown o Warspite. Se ordenó al almirante Whitworth que trasladara su bandera de Renown a Warspite y luego liderara el ataque junto con los destructores de clase tribal Bedouin, Punjabi, Eskimo y Cossack, más los otros destructores Kimberly, Forester, Icarus, Hero y Foxhound. El capitán de Warspite, por cierto, era un tal capitán Crochley, a quien conocimos la semana pasada, aunque un par de años más tarde en su carrera en la isla Savo. Una de las cosas interesantes de todo este escenario es que la línea oficial es que se le ha ordenado. La línea no oficial es que básicamente hace campaña y solicita y es muy la transferencia a Warspite y B, el barco que va en el acorazado, que los Warspites, el acorazado que va en, son cosas que son cambios bastante tardíos que se ordenan oficialmente, pero básicamente desde que envió a Warburton Lee y tuvo los reparos que tuvo y no los retuvo, Whitworth ha estado queriendo entrar porque Whitworth siente que debería entrar, porque ordenó a un hombre entrar. Y lo que sucedió, sí, fue exitoso, pero los británicos perdieron barcos y Warburton Lee mismo se perdió. Y él era un comandante de flotilla senior, por lo que se conocieron tanto como lo haces en la Marina en este tipo de tiempo, por lo que era mucho. Él estaba entrando y Warspite llevado en porque Warspite es juzgado. Y esto va a sonar extraño cuando consideramos los varios barcos para ser el más maniobrable de los barcos de capital disponibles. Realmente no consideras un acorazado el activo más maniobrable conocido por la humanidad, pero
Se consideraba la más maniobrable de las opciones y realmente debería haber sido otro crucero entrando con ellos y tenían otros cruceros disponibles. Pero en el momento en que tienes un almirante básicamente diciendo que va a entrar sin importar lo que envíes, deciden que probablemente debería llevar un acorazado con él solo para asegurarse de que no pierdan a un almirante también por alguna razón. Sí, sí, porque yo era reconocido en ese punto. Es un crucero de batalla, es rápido, pero no es lo más ágil de las cosas. Y Nelson U. Rodney debería decir en lugar de la clase, Nelson, aunque un acorazado, solo tiene 2 tornillos, mientras que Warspite tiene 4, lo que va a ayudar si se trata de maniobras difíciles. Y antes de que alguien pregunte, sí, sabemos que Rodney tenía 9 cañones de 16 pulgadas y todos estaban al frente. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que la torreta C está detrás de la torreta B, por lo que si están disparando directamente al frente, todavía no puedes disparar la torreta C, pero más importante aún, Warspite tiene una batería secundaria que recorre todo su lado, y los cañones secundarios probablemente iban a ser tan importantes como los cañones de la batería principal en los confines cerrados del fiordo, mientras que todos los secundarios de 6 pulgadas de Rodney estaban posicionados en la popa, lo que la habría obligado a maniobrar para llevarlos a la acción si hubieran terminado en una pelea a cuchillo con destructores. Además, Waterbite tiene otra ventaja. Tiene un tipo muy específico de avión de reconocimiento de observación. Tiene un pez espada y eso en realidad es muy útil porque los peces espada que se encontraron fueron capaces de, como lo digo educadamente, se encontró que eran muy, muy buenos aterrizando en un pequeño parche de agua, en aguas un poco más agitadas de lo que se suponía que debían ser. Y esto se debía en parte a su diseño, pero también en parte a su estructura general y disposiciones y la flexibilidad inherente con el diseño con el que fueron construidos, por lo que fueron muy útiles para este tipo de operación y ella demostraría ser muy, muy útil para la batalla. Se suponía que la cobertura aérea del Her Majesty's Ship Furious mantendría alejados a cualquier atacante de la Luftwaffe. Al menos eso se esperaba, aunque desconocido para la almirantía, también había 5 submarinos U en Westfjorden. A medida que la flota se acercaba a Narvik en la mañana del 13, tuvieron una suerte de escape en este sentido. El Her Majesty's Ship Eskimo avistó y cargó en profundidad un submarino U, el U-48, pero el submarino logró evadir y lanzar una completa propagación de torpedos en Horsefight, aunque una vez más sin efecto. La flota atravesó los estrechos y se desplegó para la batalla. Esta era una línea horizontal a través del fiordo compuesta por Punjabi, Beduino, Esquimal, Cosaco, Kimberley y Forester, seguidos por Warspite con Ícaro y Héroe cerrando la retaguardia. Como lo exigía la tradición y la necesidad de un rápido reconocimiento visual sugería que era pragmático, todos los barcos desplegaron enormes insignias de batalla que ondeaban desde sus palos de proa. Eso es mucho, es muy, muy divertido tener tus insignias de batalla desplegadas completamente y lucir genial. Pero con el comandante del U-48, a menudo me sorprende que no se metiera en un tubo de torpedo y decidiera que golpear torpedos sería más útil y el furor enojado completo que tiene. Porque lees este relato y básicamente estos submarinos están posicionados de manera hermosa y deberían ser una parte importante de la campaña y honestamente son solo detonaciones prematuras, detonaciones prematuras, detonaciones prematuras, detonaciones prematuras. Es casi como si no hubieran estado allí hasta cierto punto. Son el diablillo, los británicos probablemente seguirían tomando lo mismo. Las mismas medidas que estaban tomando, preocupándose por ellos, incluso si no hubieran estado allí. Entonces, como estaban allí, todo era casi un desperdicio de combustible enviarlos allí debido a estos problemas que siguen teniendo. Sí, sí, aunque no he logrado leer o traducir todos los comunicados. He visto algunos de los comunicados que llegaron de los submarinos en la campaña noruega y específicamente alrededor de Narvik, que fueron enviados de vuelta a Ryder. Estaban muy enojadas las personas. Eran personas increíblemente enojadas. Tenían aproximadamente tanta ira como las tripulaciones tribales, a pesar de que cuando estás leyendo los relatos de las tripulaciones tribales, porque los tribales eran increíbles debido a la forma en que las tripulaciones tribales habían sido entrenadas antes de la guerra y se consideraban élite dentro de la élite.
y se veían a sí mismos como la línea de reconocimiento, como las personas, los destructores de combate, los que se construyeron con armas extra en lugar de torpedos para poder llevar la lucha a los destructores enemigos y permitir que los otros destructores lucharan. O estaban increíblemente enfadados porque habían visto lo que consideraban un desperdicio de vida, lo que consideraban que había sucedido. Así que la clase H sería un desperdicio para hacer algo, lo cual había sido, y están enfadados por eso, pero su enfado es casi igualado, bueno, probablemente. Es lo mismo, pero diferente, diferentes perspectivas, de alguna manera, y llamado por cosas diferentes. Por el comandante de submarinos sobre la ineficacia de sus torpedos, y es tan frustrante porque lo están haciendo bastante bien, están llegando a estas excelentes posiciones, como acabas de señalar. 48 logró evitar, bueno, atravesar a Esquimal, y tienes que admitir cuando estás mirando a los destructores de la clase tribal, porque la forma en que están construidos, están bien como barcos antisubmarinos, están bien con sus torpedos y tienen un buen conjunto de armas. Y finalmente, y al final de todo, tienen un gran conjunto de armas para su tamaño. Lo principal de ellos es la formación y su tripulación y lo que esperan de sí mismos. Pero aún son bastante buenos antisubmarinos. Pueden ser antisubmarinos aceptables, pero aún así, con Aztec, con cargas de profundidad, eso sigue siendo bastante potente. Y U-48 logró esquivarlo. Eso requiere mucha habilidad. Y luego lanza. Y luego no consigue nada. Nada. En serio, si hubiera sido el comandante de U-48, probablemente habría vuelto y habría querido encontrar al diseñador que vino con ese torpedo y lo habría despedazado con mis propias manos. Estaría sentado allí diciendo, ¿te das cuenta de lo que me has hecho? Podrías haber hundido a Warspy. Y lo que sucede es que, sin que la flota británica lo supiera, los barcos lograron un segundo escape afortunado unos minutos más tarde, cuando despejaron los estrechos y desplegaron los estandartes de batalla. U-46 logró obtener su propia mira en Warspite a prácticamente quemarropa, en gran parte simplemente emergiendo desde el fondo, solo para chocar con un banco poco profundo y terminar quedándose atascado. Para cuando se echó atrás, los barcos británicos ya habían pasado y era demasiado tarde. Bueno, felizmente inconsciente de este doble esquive, Warspite lanzó su hidroavión Swordfish para ayudar con los procedimientos, que inmediatamente se dirigió hacia el fiordo y comenzó a informar sobre las posiciones de todos los diversos destructores alemanes que estaban adelante. Así comenzó la tercera batalla de Narvik, A veces también conocida como la Gran Masacre de Pavos de Narvik. Hermann Kühne sería el primero en recibir fuego. Estaba escoltando a Kapellner hasta su posición de piquete, pero cuando los británicos abrieron fuego, el destructor alemán ya se dirigía de regreso hacia Narvik, por lo que los proyectiles cayeron cortos y ella se alejó del alcance. Su alerta tomó por sorpresa al resto de la fuerza alemana. El plan había sido esconder destructores en los fiordos laterales y emboscar a cualquier fuerza británica a medida que subían por el canal principal, aunque el Swordfish estaba revisando todos esos fiordos laterales para evitar precisamente tal intento de trampa. Los submarinos en el área del puerto tampoco recibieron la alerta o no se dieron cuenta de su importancia, por lo que el U-64 todavía estaba preparándose para partir cuando el Swordfish, que nunca fue el avión más rápido del mundo y ahora cargado con dos enormes flotadores, comenzó un lento pero implacable ataque de bombardeo en picado, logrando dos impactos con sus dos pequeñas bombas antisubmarinas, destrozando el casco del barco y dejándolo hundirse. Pero Las únicas bajas que se habían registrado por esos pequeños. bombas, literalmente. El barco tiene que estar en la superficie sin moverse y el pez espada tiene que estar haciendo una rutina de bombardeo en picado. Y si cualquier otra persona pensando en esto quiere asustarse con la idea de un pez espada haciendo bombardeos en picado, no eres el único, ambos lo estamos, pero técnicamente los peces espada eran capaces de bombardear en picado, y ellos los llevaron a cabo. Así que esto es una de las cosas interesantes cuando la gente dice, oh, la Marina Real no tenía ningún bombardero en picado. Bueno, sí que tenían el Skyware y tenían el pez espada, el cual era muy capaz de bombardear en picado. Era un terrible luchador. Y uno todavía no está muy seguro de cómo dobló las leyes de la física para convertirse en un bombardero en picado, pero lo hizo. Pero estamos bastante seguros de que la magia estuvo involucrada.
Sí, imagino que con la cantidad de arrastre involucrado en un pez espada equipado con un hidroavión, la razón de los impactos directos es que tenías mucho tiempo para probablemente tomar té, galletas, apuntar con cuidado y luego soltar las bombas antes de llegar al fondo de tu picada Probablemente estaba colgando allí como un helicóptero. por un... En buenos minutos probablemente estén allí preguntándose cómo los británicos están volando en el aire. Simplemente está allí arriba. El primer verdadero personaje principal de Adelaide Sinclair en la órbita terrestre ultra baja. Después de que salió del picado, el artillero de cubierta del U-64 y el artillero de cola del pez espada intercambiaron algunos disparos al pasar que lograron perforar la cola del avión, pero después de un poco de prueba, el piloto del pez espada descubrió que todavía podía volarlo, solo tenía que ser un poco más suave en el manejo. Este sería el primer asesinato de un avión contra un submarino en la Segunda Guerra Mundial y sería la única vez que un avión de un acorazado logró un asesinato de submarino confirmado. Bastante apropiado fue Warspite, vamos. Seamos honestos, informando que los fiordos laterales estaban despejados y cualquier destructor enemigo restante estaba en las cercanías de Narvik mismo. Y el avión comenzó a navegar de regreso por el fiordo para encontrar los barcos británicos, tomando una serie de fotos en el camino que se han vuelto bastante famosas, y algunas de las cuales aparecerán aquí. Resultó que Colner no pudo llegar a su posición objetivo a tiempo e impactó detrás de un promontorio, apuntando sus cañones alrededor de la esquina y esperando que no hubieran sido detectados mientras deseaban fervientemente que de hecho hubieran mantenido sus torpedos a bordo. Desafortunadamente para ellos, el Swordfish que estaba deambulando de regreso los detectó y señaló a Warspite en el resto de la flota. Y así, cuando Bedouin, Punjabi y Esquimó aparecieron en la esquina, tenían cada una de las armas, hasta los pom-poms, apuntadas directamente al desafortunado barco alemán. Sorprendentemente, Colna fue rápidamente inmovilizado antes de que pudiera hacer algo a cambio, y unos minutos después la forma de la proa del Her Majesty's Ship Warspite se hizo grande, con sus enormes cañones principales apuntados exactamente en la misma dirección. Un número de proyectiles de 15 pulgadas atravesaron limpiamente el barco, sin detonar, pero el pobre Colna ahora estaba siendo físicamente desgarrado por la fuerza de su paso, con la tripulación del cañón capaz de ver cómo el barco se flexionaba y se balanceaba con cada impacto. Un torpedo voló la proa para rematar y el barco devastado o lo que quedaba de él se hundió fuera de la vista de manera bastante misericordiosa. Warspite ni siquiera había disminuido la velocidad. Senka y Arnim, junto con Ludermund, salieron a ver qué podían hacer, aprovechando el hecho de que estaban en una zona más amplia del fiordo para operar salvas completas contra los barcos británicos que aún estaban en línea de frente, y por lo tanto solo podían usar sus cañones delanteros, aunque los tribales llevaban tanto poder de fuego delantero como la mayoría de los destructores pequeños, a medianos en total. La visibilidad era mucho mejor el día 13 y el rango era bastante largo, variando desde aproximadamente 10.000 yardas hasta casi 23.000 yardas, con los barcos alemanes esquivando fuera de rango y evadiendo salvajemente mientras eran perseguidos por el fuego británico, mientras que los británicos se encontraban en el extremo receptor de una artillería que describieron en el libro de bitácora de una manera británica como incómodamente buena. Sin embargo, algo de niebla y humo permanecieron, y el humo de los cañones de ambos lados contribuyó a esto, quizás explicando por qué el único daño en cualquiera de los lados fue una serie de casi impactos y daños por astillas en Cossack. El Senka se inclinó para su propio ataque de torpedos en Warspite, pero su objetivo fue desviado por el fuego de los destructores británicos en la batería secundaria de Warspite. Arnim tuvo mejor suerte apuntando a los destructores con sus propios torpedos, pero una vez más se hundieron profundamente con los barcos británicos evadiendo la mayoría de ellos, pero Cossack tuvo la suerte de ver uno de ellos avanzar directamente bajo su puente en un curso hacia la pared del fiordo. Del U-25 también disparó un par de veces a Cossack, pero nuevamente no obtuvo nada. A cambio, y el submarino se dirigió de nuevo a la parte más estrecha del fiordo con la intención de emboscar a los barcos británicos en el camino de regreso, esperando que tal vez la cuarta vez sería la vencida. Al llegar a la parte más ancha del fiordo, Hero y Foxhound se detuvieron para recuperar su equipo de desminado mientras los barcos alemanes retrocedían ante el implacable avance británico. El humo de los destructores británicos, su fuego de artillería
y su propio humo por disparar directamente hacia adelante estaba perturbando la precisión de Warspite, pero ella continuó disparando sus torretas delanteras de vez en cuando, con los proyectiles aullando por el fiordo con un ruido que un marinero comparó con los lamentos de los condenados, mientras que los impactos, que usualmente eran en los lados del fiordo, ya que no lograba acertar nada en esta fase de la lucha, estaban provocando pequeñas avalanchas con cada estruendo reverberante, y hay que tener en cuenta que un fiordo es una maravillosa cámara de eco, por lo que cada explosión era verdaderamente impresionante. Un marinero alemán se registra brevemente preguntándose si Warspite estaba realmente tratando de derrumbar el fiordo sobre su barco. Un par de vuelos de Swordfish del Furious aparecieron y bombardearon los barcos alemanes, logrando solo casi aciertos, aunque uno de estos logró dar cuenta del último barco de patrulla noruego, el Scheldt, que fue hundido por daños de metralla. A cambio, 2 aviones más fueron derribados. Después de casi una hora de disparos con sus reservas de municiones agotadas por la lucha con el comando de Warburton Lee unos días antes, los destructores alemanes comenzaban a quedarse realmente bajos de proyectiles. La pérdida de Leverand-Fell se estaba sintiendo profundamente en este punto. A medida que se acortaba la distancia, Bai decidió que dirigirse a Rombaksfjorden podría ser una buena idea. El agua era demasiado poco profunda y el canal demasiado estrecho para que Warspite pudiera seguir, por lo que al menos podrían hacer un uso efectivo de su última munición en una pelea con los destructores británicos, que seguramente seguirían sin el riesgo de ser volados por la mitad en cualquier momento. Hermann Kuhner perdió la señal y en su lugar encalló antes de detonar cargas de profundidad en su casco como una forma de autodestrucción improvisada, habiendo agotado literalmente cada una de las municiones a bordo. Incluso las rondas de práctica e iluminación habían sido disparadas. Eskimo y Forrester la siguieron para asegurarse de que fuera destruida. Uno de ellos voló su popa con un torpedo solo para estar seguros. Tienes que ser minucioso. Es importante. Y creo que si interpreto correctamente el material de archivo, fue en realidad un torpedo disparado desde Eskimo, lo que tiene mucho sentido. Sí, de nuevo, ¿no? Necesitas estar lejos en estas cosas y necesitas usar estos torpedos con cuidado. Ahora Giza, que creo que había estado acumulando vapor y ahora intentaba salir del puerto para unirse a la acción, logró apenas despejar la entrada antes de que la mitad de sus motores se bloquearan. Beduino y Punjabi se acercaron, y ambos lados dispararon torpedos, pero ambos lados fallaron, y Giza logró rastrillar a Punjabi con sus cañones de 5 pulgadas, causando daños extensos, cortando tuberías de vapor y líneas de energía y dejando los cañones congelados en posición. Con su armamento principal inmovilizado, Punjabi se vio obligado a desistir. Mientras lo hacía, Giza logró que los motores volvieran a funcionar de alguna manera y estaba aumentando la velocidad, justo a tiempo para encontrar a Beduino acercándose a quemarropa, con media docena de otros destructores observando en el fondo. En su favor, logró golpear a Beduino con un proyectil antes de que este último comenzara un curso a quemarropa en demolición, con armas y torpedos que dejaron el barco alemán en un naufragio ardiente en poco tiempo. Punjabi, creo, en este punto envió una señal muy británica a Warspite mientras se dirigía hacia afuera, que básicamente se traducía en terriblemente lo siento, pero en realidad no puedo disparar más, así que voy a tener que alejarme y arreglar todo esto. De hecho, regresa poco después y continúa con la pelea, así que se retira y creo que unos 30 minutos después vuelve a la pelea. Básicamente reconstruyen el barco en 30 minutos, lo cual es nuevamente un testimonio de la tripulación nativa de la Marina. No entienden la idea, el concepto de rendirse, y en el caso de Beduino, no entienden el concepto de demasiado cerca, porque hay un debate sobre cuán lejos estaba el rango a quemarropa. Pero hay descripciones después de que algunas de las explosiones de sus propios cañones a bordo del barco objetivo en realidad chamuscaron sus cejas. Sí. Así que sabes que estuvo cerca. En los documentos del archivo hay un testimonio de uno de los artilleros de Pom Pom que habla sobre una vez que está desatando los rondas de 40 milímetros de Pom Pom en el barco, que en realidad tiene que agacharse detrás del escudo de su propia arma debido a los rebotes y astillas que están volviendo con suficiente fuerza, que si levantara la cabeza por encima realmente correría el riesgo de ser golpeado por su propio fuego. Sí.
Ahora, dentro del puerto mismo, Rueder estaba felizmente disparando a todo lo que estaba a su alcance, a pesar de estar amarrado a un muelle, pero un proyectil logró golpear a un Warspite, que pensó que el disparo debía haber venido de una batería en tierra y prontamente redujo un poco más de la costa noruega con un completo bombardeo antes de que el Swordfish de exploración en círculos señalara el errante barco alemán. Cossack entró diligentemente al puerto, serpentearon a través de los cargueros destrozados y encontraron al Roeder. Los dos prontamente se enfrentaron con vehemencia a una distancia de pelea con cuchillo de nuevo. Cossack perdió algunas de sus calderas y el control del timón y terminó encallando, desde cuya posición los torretas de popa continuaron una constante demolición de Guise, que ahora estaba en llamas. Kimberly se unió, seguido por Warspite, destrozando el barco que se autodestruyó cuando Foxhound se acercó para investigar la posibilidad de abordar el barco. Ella realmente no. Es decir, Cossack encalla, pero no de una manera normal. Se abre paso hasta el puerto y cuando llega allí lo que la hace encallar es en realidad uno de los barcos mercantes hundidos y eso es para acercarla más a su objetivo. Y desde ese punto continúan una destrucción muy metódica, no solo de los barcos alemanes en el agua, sino también de cualquier barco mercante que parezca que aún podría ser práctico. También consiguen algunos proyectiles y cualquier otra cosa que puedan hacer. Se encargan de más infantería alemana, que son eliminados por el Her Majesty's Ship Cossack y su pom-pom de 40 milímetros, que posiblemente los defensores noruegos habían logrado conseguir, porque no se les había dicho que venían alemanes, así que no habían logrado conseguir sus armas. Fue realmente un esfuerzo muy considerado de Cossack, pero nuevamente bien respaldado. Y esto es exactamente lo que se suponía que debían hacer los tribales. Se suponía que debían estar al frente para de alguna manera absorber el fuego, pero también suprimir el fuego enemigo para permitir que los otros destructores se entraran y realizaran las matanzas. Y eso es lo que están haciendo en esto. Esto es Narvik. Es una de esas operaciones que es la primera vez que la primera batalla desde la perspectiva noruega definitivamente no es un manual de texto. La segunda batalla y la primera desde la perspectiva británica te da algunos ejemplos para un manual de texto, pero la tercera batalla, la segunda batalla británica, es completamente de manual, es completamente directa de esto es como luchas este tipo de batalla, esto es como te involucras de esta manera y se convierte en un modelo que las operaciones posteriores en la guerra se copian y se basan en él. Y lo suficientemente interesante, el comandante del Her Majesty's Ship Cossack en este punto no es Philip Vian, quien estaba a cargo en el incidente de Altmark. Está de vuelta bajo su comandante regular, que es Guy Sherbrooke, quien ganaría un Victoria Cross más tarde en la Segunda Guerra Mundial por su defensa de un convoy. Básicamente utiliza sus destructores para ahuyentar a varios barcos pesados alemanes. Y cuando digo ahuyentar, quiero decir que les aterroriza la vida a ellos. Probablemente esa es una historia que contaremos en otro momento. Sí. Kimberly se dirigió e intentó devolver a Cossack a aguas más profundas, pero desafortunadamente la clase tribal estaba atascada y tendría que esperar a la próxima marea alta. Mientras los francotiradores alemanes se enfrentaban a los marineros en las cubiertas de Cossack, Cossack se contentó con enfrentar a los francotiradores enemigos con salvas completas de pom-pom, y luego encontró algo de artillería de campo alemana para apuntar con su batería principal. Realmente pienso que enfrentarse a un francotirador alemán con un montaje de pom-pom óctuple es algo excesivo, pero supongo que probablemente esa era la arma más pequeña que tenían. También usaron ocasionalmente los proyectiles de 4.7 pulgadas para algunos de los francotiradores y creo que en algún momento hay un debate sobre si algunos de los marineros de Cossack deciden hacer una carrera en tierra, pero todo lo que sabemos es que cuando ella regresa, extrañamente logró adquirir algunas piezas de automóviles alemanes que supuestamente eran de vehículos que las tropas habían tenido con ellos. No son piezas de automóviles, lamento mi error. Son piezas de bicicleta que ella había tomado, incluyendo una motocicleta alemana completa y varios otros componentes. Y oficialmente los marineros nunca desembarcan oficialmente. Así que la pregunta es, ¿de dónde aparecieron? Sí, bueno, acabo de recordar que los tribales tienen pompones cuádruples, no dos, pero para ser justos, Si eres un francotirador,
Sí, si alguien te está disparando con 4 cañones automáticos de 40 milímetros, no creo que vayas a notar la diferencia entre eso y 8. No vas a empezar a quejarte de que es solo el cuádruple. Voy a quedarme aquí hasta que se abra el octuple. Vas a salir rápidamente del camino. Simplemente no es divertido, no es jugar al cricket. Así que los últimos 4 destructores alemanes habían llegado al fiordo de Rombach, pero de estos, Senka y Arnim ahora estaban completamente sin munición y se habían ido. Se habían ido a varar a sí mismos. Tila y Luderman sí tenían algo de munición restante, sin embargo, y esperaron, y los destructores británicos, entrantes, fueron advertidos por el Swordfish en órbita, y así Eskimo y Forrester entraron con todas las armas disparando. Luderman disparó sus últimos 4 torpedos, con uno de ellos corriendo profundamente bajo la proa de Forrester, incluso mientras Eskimo rastrillaba sus armas de popa a través del destructor alemán. Las últimas armas operativas en el barco alemán ahora quedaron en silencio, sin más capacidad para responder. Luderman siguió a Senka y Arnim para vararse a sí mismo. Dile permaneció en su lugar para ganar tiempo y vio una oportunidad. Esquimo se había movido para evadir los otros torpedos de Luderman, pero al hacerlo casi se había estrellado de frente contra la pared del fiordo. Al reducir la velocidad hasta detenerse de emergencia, se convirtió en un blanco perfecto y Tile disparó sus propios torpedos, incluso mientras estaba siendo destrozado por el fuego entrante. Para variar, uno de los torpedos alemanes falló de una manera beneficiosa para la Kriegsmarine, con uno del conjunto corriendo por la superficie y golpeando la proa de Eskimo, que inmediatamente se dobló verticalmente, completa con una torreta. Algo irritado por este giro de los acontecimientos, la torreta B decidió seguir disparando, al igual que las torretas de popa, y cuando el último torpedo de Eskimo falló por poco, el capitán de Eskimo, Micklethwaite, invirtió el curso y avanzó hacia el Thiel de espaldas con el cañón de popa aún disparando. Tú sabes, es solo, de nuevo, es solo lo que haces. Estás en una fiesta, no abandonas la fiesta solo porque has perdido una extremidad. Sigues participando, sigues siendo el alma de la fiesta y te aseguras de que todos pasen un rato increíblemente bueno. Los cables sueltos y la cadena del ancla colgando de la proa se engancharon y finalmente arrancaron lo que quedaba de la proa que aún estaba unida al barco, y con la inundación adicional, Eskimo se vio obligado a regresar hacia Narvik, con la tripulación reforzando los mamparos debajo de la torreta B mientras Hero e Icarus pasaban para acabar con Till. Till estaba en llamas y en sus últimos momentos, el último acto de su capitán mortalmente herido fue encallarla. Su último soporte había comprado suficiente tiempo para que los otros 3 barcos se hundieran de manera ordenada. Hero e Icarus encontraron a Arnim y Senka ya volcados, pero las cargas de demolición de Luderman no habían explotado correctamente, por lo que después de una breve carrera por los respectivos equipos de abordaje, que fue ganada por el bote enviado por Hero, los tripulantes británicos estaban examinando el barco y saqueando alegremente todo lo que no estaba físicamente atornillado. Luego apareció Bedouin para arruinar la diversión, transmitiendo órdenes de que todo lo que quedaba flotando debía dejar de flotar lo antes posible, y así los equipos de abordaje tuvieron que irse con el botín a cuestas y un torpedo de Hero acabó con Luderman. Literalmente el botín a cuestas, porque aparentemente una de las cosas que, de nuevo, hay diferentes relatos sobre si una de estas fue sacada o no. Fue uno de los barcos destructores reales, pero hay un debate sobre si estaba a remolque o si eso era parte de ello o estas cosas, porque, de nuevo, estaban siendo bastante disparados los cubiertas de los destructores alemanes y casi empiezan a suponer que los destructores británicos tienen radar de superficie antes de que tengan radar de superficie. Y es una de las cosas interesantes que realmente se filtra en sus opiniones sobre Chain Home y varios otros escenarios, porque están suponiendo que los británicos ya tienen los radares de superficie en estos barcos, porque así es como están yendo por la precisión que están perdiendo el escenario. Bastante obvio de que tienes a la mayoría de estas tripulaciones de armas siendo dirigidas por jefes y oficiales subalternos que han estado en el servicio posiblemente durante 20 años, han estado disparando armas de destructor prácticamente todos los días de esos 20 años y no estarían donde están si no fueran muy, muy buenos en lo que estaban haciendo.
Y ese es el escenario que tienes. Pero los alemanes están suponiendo, como a menudo lo hacen, que debe haber una razón técnica por la que los británicos son tan precisos y por qué los británicos no tienen miedo de sus barcos más grandes. Y eso es algo que Narvik, en realidad, la primera batalla de Narvik, más que la segunda batalla de Narvik, desde la perspectiva británica, realmente se afirma en el análisis alemán que los barcos más pequeños británicos no tienen miedo de sus barcos más grandes. Habían invertido mucho dinero, mucho esfuerzo en construir destructores que eran más grandes que los británicos, que se suponía que los intimidaban, se suponía que eran más, se suponía que eran básicamente como cruceros en todo, menos en nombre. Y a los destructores británicos, a los barcos pequeños británicos, no les importaba, no les importaba que en papel se supone que eres más grande y mejor que yo. El Her Majesty's Ship Glowworm lo había demostrado de manera muy dramática, pero no era solo ella, todos los destructores lo habían demostrado, y en muchos sentidos eso está construyendo sobre el legado de la Primera Guerra Mundial que se había desarrollado en los años de entreguerras. Los británicos habían sido muy cuidadosos en no perder a muchos de sus experimentados capitanes de destructores de la Primera Guerra Mundial. No se habían deshecho de ellos y se habían ido, tenemos que preservar a los capitanes de acorazados o a los comandantes de cruceros. En realidad habían hecho mucho esfuerzo para preservar la fuerza de Harwich y a los comandantes de destructores de allí y para construir una cultura dentro de la fuerza de destructores de la Marina Real de agresión controlada, pero también hasta cierto punto casi un optimismo de que se puede hacer que no importa lo que tenga el enemigo, podemos ir a lidiar con ellos, iremos a pelear contra ellos. No nos importan los números, eso es algo para que otras personas lo discutan. Es algo así como esa frase mítica de Esparta, no nos importa cuántos sean, solo díganos dónde están. Bueno, eso era algo así como lo que se había entrenado e inculcado a los destructores de la Marina Real. No nos importa cuán grandes, cuán poderosos, cuántos sean, díganos dónde están. Nosotros resolveremos el resto en el camino, porque en lugar de tener un plan, tienes a un oficial superior que dice, este es tu objetivo, ve a lograrlo. Y esto se aplica hasta el final. Tienes a Warburton Lee, cuando él muere, el siguiente oficial superior inmediatamente toma el mando. No hay ninguna preocupación al respecto, no hay ningún, sabes, esta cosa de verificar nuestras marcas de tiempo o estas cosas. No, tú eres, sabes, el siguiente oficial superior, Warburton Lee, ha caído, comienza a enviar señales, eres el líder de la flotilla en funciones. Y eso es lo que sucede, así es como tienen que trabajar. Y una de las cosas interesantes sobre Narvik es que casi tuvo a Vian también, porque Vian estaba corriendo en 3D tan rápido como podía para acercarse allí, pero no logró llegar, por lo que podría haber habido una quinta tribu a lo largo. Pero él estaba tratando de terminar con la operación que estaba haciendo para poder acercarse a ellos. Y por supuesto, si la cosa realmente interesante para los alemanes es que si hubieran logrado hacer algún daño a las tribus allí, en realidad habrían debilitado muchos de los esfuerzos británicos en Noruega, porque los destructores tribales, una vez que el verdadero tipo de lucha en superficie ha terminado en cierta medida, se encuentran siendo utilizados bastante para desempeñar roles de buque insignia para el ejército, seguro. ¿Sabes? Se convierten en los cuarteles generales móviles porque tienen espacio para llevar las radios del ejército, así como las radios de la marina, y son lo suficientemente pequeños para caber en las costas más cercanas, lo que los cruceros no son. Con submarinos ahora conocidos por estar en el área y un contraataque de la Luftwaffe potencialmente en marcha. A pesar de las protestas de los cosacos de que en realidad les gustaba donde estaban atrapados y que en realidad preferirían retomar la ciudad, Whitworth decidió que el trabajo para el que estaban allí se había hecho, ya que desafortunadamente lo único que no habían traído eran tropas, y en su lugar Warspite llevó a los destructores más pequeños y a Punjabi de vuelta por el fiordo, dejando a Beduino y Kimberly para cuidar a Eskimo y Cossack junto con Ivanhoe y Hostile, quienes habían aparecido más tarde en el día para ayudar. En su camino de salida, U-25 obtuvo esa cuarta oportunidad que había estado esperando y disparó aún más torpedos. Esta vez todos se negaron a detonar, consiguiendo que U-25 recibiera una buena carga de profundidad por sus trolls. A medida que se acercaba la medianoche, el acorazado y su escolta volverían a entrar para ayudar a los barcos dañados. Eskimo saliendo orgullosamente de popa primero con un poco de ayuda de Bedouin, mientras Cossack logró liberarse en la marea alta, también eligiendo retroceder con algo de ayuda de guía de Forrester.
Ivanhoe se detuvo a lo largo del lado del fiordo para recoger a los sobrevivientes del Her Majesty's Ship Hardy, que habían observado todo y los estaban esperando con el almirante Whitworth, recomendando que se enviaran tropas bajo la cobertura de las armas de Warspite para ocupar la ciudad. Pero nada salió de esta propuesta, que es otro gran qué pasaría si de la campaña noruega, con los barcos británicos dispersándose gradualmente a otras tareas y reparaciones durante los próximos días. En medio de todos los escombros, el U-51 emergió a la superficie, habiendo pasado todo el enfrentamiento descansando de manera segura en el fondo del puerto, para descubrir que el petrolero Jan Wilhelm era el único buque de superficie alemán que aún flotaba. Al parecer se le había pasado por alto en toda la confusión. Aunque Narvik sería visitada periódicamente por buques aliados que participaban en el bombardeo costero, en el curso del cual el destructor polaco Grom sería alcanzado y hundido por aviones de la Luftwaffe, la mayor parte de los combates aquí había terminado. Aunque los británicos habían perdido una gran oportunidad para recapturar Narvik, se había hundido la mitad de toda la fuerza de destructores alemanes, dejando a la Kriegsmarine con menos de una docena de destructores operativos y un stock gravemente reducido de barcos de suministro. Esto supondría serios problemas para el resto de la guerra, ya que las pérdidas por desgaste compensarían la nueva construcción hasta el punto de impedir que la Kriegsmarine recuperara la capacidad de desplegar múltiples flotillas de destructores nunca más durante el curso de la guerra. Es realmente un gran qué pasaría si ese. Pero también lo interesante es que los marines justo en este punto están empezando a formar una división. Y así que no, el gran problema para Warburton, no para Whitworth, todos son doubles. Para Whitworth fue que ni siquiera tenía a los marines a bordo del Warspite. Normalmente tendría suficientes para el cañón, pero normalmente habría llevado un grupo de marines a bordo para operaciones, pero no habían hecho eso. Estaban tratando de formar las brigadas, la Brigada 101, la Brigada 102, algo así como la división de los marines reales. Si hubiera tenido a esos a bordo en tierra, probablemente habría enviado a los marines a tierra para asegurar Narvik, lo que probablemente habría obligado al ejército a apresurarse a reforzarlos porque los marines no podrían, porque habría sido la fiesta de la marina y los marines quienes habrían asegurado el área. Probablemente habrían sido apoyados por tropas y defensores noruegos también, quienes habrían aparecido. Así que probablemente habrían tenido tropas del ejército llegando. Y podría haber sido algo muy interesante si Narvik hubiera sido asegurado desde el principio, porque el impacto en Noruega, bueno, si realmente tienes a Karsten de Weert y su fuerza, que es la fuerza central de Noruega, yendo a Narvik en lugar de Namsos, tienen ventajas de tener un ferrocarril. Sí, no va a Suecia, no va a donde quieren, pero ayuda a traer suministros. Significa que tienes infraestructura allí. Tienes todo tipo de cosas para traer los suministros y moverlos. Así que puedes empezar, podrías hacer una especie de fuerza de bloqueo para vender el centro de Noruega y abastecerlo usando el ferrocarril y mantener el intento de mantener el ferrocarril en funcionamiento para mantener esas fuerzas, para bloquear a los alemanes que van más al norte y luego trabajar hacia el sur con los alemanes luchando en una guerra de dos frentes, tanto contra las tropas noruegas luchando en acciones de guerrilla, como contra las tropas británicas y posiblemente otras tropas aliadas que vienen del sur, junto con las tropas noruegas del norte. Eso habría sido un escenario de qué pasaría realmente interesante para Noruega y un escenario de qué pasaría para la Segunda Guerra Mundial. Porque si piensas en el curso de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuánto habría sido diferente si Noruega hubiera sido asegurada para los aliados? ¿Cuánto habrían cambiado los convoyes árticos de ser la versión de la Segunda Guerra Mundial a algo similar a la versión de la Primera Guerra Mundial? Sí, todavía tendrían que lidiar con la amenaza de los submarinos, pero no habría estado la amenaza de superficie con la que tendrían que lidiar, no habría estado la amenaza aérea con la que tendrían que lidiar, todo eso habría estado mucho más lejos. Sí, y para ser honesto, incluso si por cualquier motivo no hubieran logrado mantener Noruega, Narvik les habría permitido mantenerla por más tiempo y dado lo cerca que estuvo la invasión de Noruega con el inicio de la batalla de Francia, si el ejército alemán y la Luftwaffe y hasta cierto punto la Kriegsmarine todavía están comprometidos en una campaña en Noruega, eso probablemente significa que la batalla de Francia se retrasa, lo que a su vez significa que Francia permanece en la guerra más tiempo
tiene todo tipo de efectos secundarios interesantes. Y luego está la pregunta de cuándo se une Italia a la guerra, porque por supuesto Italia no se ha unido a la guerra en este punto. Y en muchos aspectos, Mussolini está esperando que Hitler parezca que está ganando, y si ha estado luchando en un punto muerto en Noruega, no está luchando en Francia y no ganando en Francia, porque de nuevo, si tiene combustible, materiales principales, todo subiendo a Noruega, ¿qué puedes hacer en Francia? Y estás perdiendo muchos soldados, muchas cosas están yendo en la dirección equivocada, y las tropas de Noruega son llevadas, según recuerdo, para ayudar en la batalla de Francia, así que cuanto más puedas hacer en Noruega, es un gran qué pasaría, sí. Sí. Entonces, el almirante Whitworth, él volvería a la escuadra de cruceros de batalla antes de finalmente convertirse en el segundo señor del mar y luego el jefe de la base naval de Rosyth, o Rosyth, uno u otro. El capitán Crutchley, como aprendimos la semana pasada, ascendería al rango de bandera en el Pacífico, trabajando bastante de cerca con la Real Armada Australiana. El capitán Bay se convertiría en jefe de una división de destructores y más tarde, como almirante, llevaría a Scharnhorst en su último viaje, así que no tuvo mucha suerte. Los capitanes Warburton Lee y el comodoro Bonte recibirían ambos premios póstumos, la Cruz Victoria y la Cruz de Caballero respectivamente.